You've almost certainly been prescribed a medication before, but did you understand how it worked? The way your medication works in your body shouldn't be a mystery. Learn how Vyvgart Hytrulo, Efgartigimod Alpha, and Hyaluronidase QVFC works by visiting vyvgart.com/MOA. That's VYVGART.com/MOA. Brought to you by argenx. This winter, come see what being ranked the #1 state in public art spending looks like. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com. Una de las polémicas del día tiene que ver con lo que está pasando con los recursos para algunas de las universidades públicas en el país. Cruce de mensajes del presidente Gustavo Petro, también del Ministerio de Educación, en un comunicado en el que están diciendo que es falso que el gobierno tenga una deuda de $1 billón con las universidades públicas. Esto luego del video de la representante Katy Jubinado de la Alianza Verde, que en ese video dice que el gobierno le debe en la actualidad más de $1 billón a las universidades públicas por concepto de matrícula cero y otros 160.000 millones de recursos para su funcionamiento. Y más temprano la discusión escaló también, donde el presidente Gustavo Petro está diciendo que están tratando de oponer el movimiento estudiantil al gobierno nacional. Una de las líderes de los estudiantes y que hoy es representante a la Cámara por Bogotá y líder en todos estos temas de educación y en lo que tiene que ver con las universidades públicas en el país es la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza. Representante, buen día, bienvenida a 10 AM. Carolina, buenos días, un saludo para ti y para toda la audiencia en medio de estas festividades y de este fin de año. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿El gobierno, el Ministerio de Educación o los estudiantes, que son los que se están viendo afectados con estos recortes en el presupuesto para la educación pública en el país? Carolina, mira, si bien yo evidentemente ya no hago parte del movimiento estudiantil, pues ahora estoy en el Congreso, sí es una de las causas que más me han movido en la vida. Yo vengo del movimiento estudiantil, gran parte de mi equipo pues son jóvenes que han logrado estudiar gracias a la educación pública o a la posibilidad pues de ver en la educación una forma de salir adelante. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. El presidente Gustavo Petro ha tomado la decisión de recortar, de eliminar el programa de renta joven, que esto es muy importante, es el programa que conocíamos antes como Jóvenes en Acción, y es un programa que permite, o más bien que combate muy fuertemente la deserción. Somos muchos los estudiantes quienes tuvimos compañeros que gracias a tener este subsidio pues no desertaban de las universidades. Y la excusa que ha utilizado el gobierno para decir que van a recortar esto es que el Congreso no aprobó la ley de financiamiento. Pero esto es completamente falso. Antes de que se hundiera la ley de financiamiento, en el presupuesto para 2025, ya el gobierno había propuesto recortar a la mitad los recursos del DPS, que es la entidad que ejecuta este programa y otros programas como Colombia Sin Hambre. Y frente a la denuncia de la representante Katy Jubinado, hay que decir que todas las cifras que ella saca a la luz pública son una respuesta de un derecho de petición que entrega el Ministerio de Educación. Es decir, es que acá responder un derecho de petición no es como mandar una respuesta ya, sino que es una información formal que efectivamente el Ejecutivo le entrega al Congreso en su labor de control político. Hoy sale a decir el ministro de Educación que esos datos de Katy son mentiras, pero pues ministro, si usted fue el que respondió esa información en un derecho de petición que le envía a la representante. Y añado una cosa que quizás es la más importante, Carolina. Hoy, si a mí me preguntan, el punto central para resolver la crisis de la educación superior pública es la desfinanciación de las universidades. Ustedes saben que nosotras, las universidades públicas, llevan 30 años con una base presupuestal que no ha crecido al ritmo de sus necesidades. Por ejemplo, la Universidad Nacional era una sede cuando se aprobó la Ley 30 del 92, hoy son 9 sedes. La Universidad de Antioquia tiene 15 seccionales distribuidas por todo el departamento. Ese crecimiento no se ha visto sostenido ni respaldado en recursos suficientes de parte del gobierno. Por eso es que se nos caen los techos, por eso es que los profesores están precarizados, por eso es que no hay plata para implementar protocolos de violencias basadas en género, entre muchas otras necesidades. Y por eso es que lo primero que debería haber hecho este gobierno era reformar esa ley 30 de 1992, cambiando por lo menos los artículos 86 y 87, que son los que le congelaron el presupuesto a las universidades públicas, Carolina, y es lo que no han hecho.
Nosotros presentamos un proyecto de ley, incluso suscrito por gente del Pacto Histórico, y el gobierno nacional no lo respaldó, lo dejó hundir. Lo volvimos a presentar y ya van 6 meses desde que lo radicamos sin que el proyecto tenga ni siquiera un debate, porque la verdad es que no hace parte de las prioridades del gobierno. Entonces al presidente le molesta mucho que le hablemos al movimiento estudiantil. La verdad es que el presidente le tiene miedo a que la juventud vea que este gobierno ha incumplido la mayoría de sus promesas. Entonces, pues, nuestra labor, yo siento que mi labor como congresista es denunciar todo esto y ponerlo de presente. Representante, en las últimas horas usted a través de su cuenta en X escribió: el movimiento juvenil y estudiantil no es un cheque en blanco de ningún gobierno, no guarda silencio ante los recortes ni ante las promesas incumplidas. La juventud sabe que las calles siempre estarán ahí para defender sus derechos marchando, incluso frente a este gobierno. Y le responde el presidente Petro: sabemos que tratan desesperados de oponer el movimiento estudiantil al gobierno, buscando que gane Claudia o Fajardo y reponer el subsidio Serpilo Paga, que solo sirve para algunos jóvenes y sobre todo para endeudarlos y para subsidiar la universidad privada, pero nuestra propuesta está en plena marcha: gratuidad en la universidad pública. Está entonces ya mezclando el presidente Gustavo Petro estos incumplimientos por parte de su gobierno con lo que se viene en las elecciones de 2026. Mira, yo le diría al presidente que yo no tengo la culpa de que él tenga pesadillas todas las noches con Claudia López y con Sergio Fajardo. Aquí lo que yo le estoy exigiendo en ese término es precisamente todo lo contrario a lo que fue Serpilo Paga, es que cumpla su promesa de transformar la financiación de las universidades públicas, de financiar la educación como derecho. Muy bien que haya gratuidad, pero incluso esa política la ganó el movimiento estudiantil cuando Duque era presidente. Chévere que ya sea ley, que se mantenga en el tiempo, de acuerdo, pero esa no es una transformación estructural de la educación pública. ¿Por qué? Porque cada 4 años nos va a tocar salir a marchar a ver si el presidente de turno, por favor, le aumenta más los recursos a las universidades públicas. Por eso es que hay que cambiar la ley. Y es una cosa que no ha hecho su gobierno, que él está obsesionado con la campaña del 2026 y que eso no le permita ver que la gente hoy está pasando hambre, que los estudiantes van a desertar si quitan el programa de renta joven, que la Universidad Tecnológica del Chocó lleva varios meses sin rectoría en firme, que la Universidad de Antioquia está en paro, Carolina, está en paro hace 2 meses porque la plata que recibe no le alcanzó para terminar el año. Acaban de despedir 162 profesores de hora cátedra y el presidente pensando en las elecciones del 2026. No le interesan los problemas de la gente, lo único que le interesa son las elecciones del 2026. Le recordaría al presidente Petro que las elecciones, ganar las elecciones, no es un fin en sí mismo, es un medio para conseguir y para mejorar las condiciones de vida de la gente. No como él está presentándose hoy en día, básicamente pensando solo en las elecciones del 26, y como él es así, cree que uno también está en la misma cosa. Mire, que la gente vote por el que quieran en el 2026. Obviamente yo también tengo derecho a votar por una candidatura, a hacer campaña, que voten por quien quieran, pero el hecho de que este gobierno no haya tenido la educación pública como una prioridad para transformaciones electorales va a quedar para la historia, más allá de quién gane las elecciones en el 26. Representante, vimos pues un gran apoyo de los estudiantes de las universidades públicas a la campaña en ese momento de Gustavo Petro y Francia Márquez. ¿A esos jóvenes que votaron por Gustavo Petro les está fallando el hoy en día presidente? Yo creo que sí, yo creo que no solamente por los temas de educación, seguramente la mayoría de gente que votó por Petro, y digamos yo voté en segunda vuelta por esa plancha versus la candidatura de Rodolfo, voté en primera vuelta por Fajardo y cada vez sigo creyendo que es el presidente que se merece este país, pero quiero decir algo muy importante sobre eso, no solamente por los temas de educación, es que cada 15 días hay un nuevo escándalo de corrupción, es que es Armando Benedetti, Daniel Mendoza Leal, Holman Morris, cada 15 días entre Gustavo Petro y los políticos que él mismo denunciaba antes, que tenían vínculos con los paramilitares, que eran corruptos. O sea, por supuesto que aquí hay una afectación específica a la juventud, que aquí hay una deuda de sus promesas de campaña con el sector de la educación pública, pero también es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que le recortaron en estos 2 años que han pasado a este gobierno la mitad del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el mismo gobierno que prometió que iba a traer a los cerebros fugados para ofrecerles aquí una oportunidad laboral para meses iba a acabar los contratos de prestación de servicios,
que hoy son la principal fuente de empleo para toda mi generación, que de verdad es una inestabilidad horrible, tienes que trabajar 2 meses gratis para ver si te renuevan por favor el contrato, y ese mismo gobierno es el que hoy les está notificando a los contratistas de sus propias entidades que no les van a pagar diciembre, sino que se tienen que esperar hasta enero para recibir el salario fruto de su trabajo, sus honorarios. Entonces aquí hay un asunto mucho más estructural. Por supuesto que la educación pública y el programa de renta joven es esencial, pero yo me pregunto si también la gente que votó por el presidente Petro y por la vicepresidenta Francia Márquez, pues yo personalmente no me siento representada en el gobierno que han hecho, en todas las concesiones que han hecho a la política tradicional, al clientelismo, y también sus alianzas. Yo las veo en el Congreso todos los días con todos los partidos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, que tanto se la pasan haciendo ruedas de prensa diciendo que no respaldan a este gobierno y que a la hora de votar son incluso las reformas del gobierno y los que la apoyan. Representante, yo sé que usted ya no está en el movimiento estudiantil, pero sí está en permanente contacto con todos los estudiantes de las universidades públicas, con los líderes de estas universidades. ¿Qué ha podido hablar con ellos? ¿Se están organizando para en 2025 volver a las calles y exigirle al gobierno que cumpla con las promesas que hizo de campaña? Yo sé que hay una inconformidad creciente en gran parte del movimiento estudiantil, incluyendo sectores organizados y sectores no organizados, que están debatiendo tanto este tema de la renta joven como la falta de una reforma estructural a los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Sé que muchos y muchas de ellas no descartan la posibilidad de salir a marchar, pero creo que estos son debates que va a tener que dar el movimiento estudiantil en su independencia, en su autonomía, de la cual yo siempre he sido muy respetuosa, pero también sé, pues bueno, no sé, yo creo que es momento de hablarlo francamente. Hay mucha gente que siente que si sale a marchar contra este gobierno, entonces fácilmente va a quedar encasillada en el uribismo o en el centro democrático, y a mí me parece que esto sería entregarle al centro democrático un derecho fundamental como es el derecho a la protesta y la posibilidad de que el movimiento social defienda sus causas más allá del gobierno que haya llegado, que el gobierno de turno. Entonces yo llamaría a decirle a los estudiantes y a la juventud que la movilización social, que la protesta es un derecho madre de los demás derechos. Si no hay educación, se marcha para conseguir educación. Si no hay empleo digno, marchamos para conseguir empleo digno. Y en ese sentido, esa es una herramienta que no podemos abandonar. Ahora, no es cierto tampoco que el movimiento estudiantil haya estado gobierno. Vean que la Universidad Nacional estuvo en paro 2 meses para conseguir que hubiera una elección democrática de rectoría, y no olvidemos que esa elección democrática de rectoría no ocurrió desde el principio en un Consejo Superior presidido por la ministra de Educación, Aurora Vergara. O sea, este gobierno no fue capaz ni siquiera de garantizar que hubiera una elección democrática de rectoría en la Nacional desde la primera instancia. La Universidad de Antioquia, que lleva marchando, ya saben, 2 meses. La Universidad del Valle está diciendo que necesita un 50% más de recursos para poder sobrevivir. La Universidad Nacional, incluso apenas llegó el presidente Petro al gobierno, el primer paro que tuvo que enfrentar fue el paro de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional, luchando por recursos para construir ese edificio. Entonces el movimiento estudiantil que no es un movimiento de bolsillo, no se ha mantenido adormecido. Yo espero que también pues puedan opinar libremente sobre lo que está pasando ahora con la reforma a la Ley 30 y con el recorte de los programas de renta joven. Representante, tengo que contarle que mientras nosotros estamos haciendo esta entrevista, acaba de respondernos en la cuenta de X el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín. Nosotros tenemos el trino de inicio de esta entrevista y responde el ministro, dice, sí es falso. ¿Falso qué? Que el gobierno tenga una deuda de 1 billón de pesos con las universidades públicas. Dice, si lo dicen los propios rectores, que son quienes finalmente reciben los recursos, ¿por qué los medios siguen amplificando tremenda mentira y nos está señalando y acusando de que es falso, de que por qué estamos haciendo esta entrevista cuando la información que ellos es que están desmintiendo que el gobierno tenga esa deuda pública de 1 billón de pesos con las universidades? Yo creo, Carolina, que acá lo que toca hacer es ir a los documentos. Seguramente la representante Jubinado tiene un documento en donde el ministerio le respondió. Hay que ver si esa deuda se saldó. E igual yo les digo, uno como congresista, cuando denuncia estas cosas, es usualmente pidiéndole al gobierno que lo resuelva. Si una denuncia sirve para que el gobierno gire la plata de manera más rápida o para que se resuelva ese problema,
pues creo que es como se deben tramitar estas cosas. No puede ser un asunto absolutamente personal de Pepito Pérez. No, aquí pues a mí personalmente lo que me mueve es que la situación crítica de las universidades públicas se resuelvan. No me mueve nada más. En todo caso, pues yo le diría al ministro, y yo se lo he dicho personalmente, es que esto no puede ser estar rogando cada diciembre que si por favor giran la plata. El punto central es reformar los artículos 86 y 87 de la ley 30. Carolina, si el ministro nos está escuchando, ojalá nos esté escuchando, ministro, ese de ley que ya radicamos una vez y que ustedes dejaron hundir y que volvimos a radicar, ya lleva 6 meses radicado en el Congreso sin que ni siquiera tenga una votación porque no ha sido prioridad del gobierno. Háganlo una prioridad del gobierno. Lo radicamos con el Ministerio de Educación, pero lamentablemente no lo han patinado, digamos, el gobierno no le ha metido fuerza a que ese proyecto se apruebe y esa es la solución estructural, no estar rogando cada diciembre para ver si transfieren la plata que nos prometieron desde enero, que es en lo que usualmente están las universidades públicas en esta. Representante, gracias por estar con nosotros aquí en 10 AM. Un feliz 2025 para usted y para su familia. Gracias, Carolina. Igualmente para ustedes, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. You've almost certainly been prescribed a medication before, but did you understand how it worked? The way your medication works in your body shouldn't be a mystery. Learn how Vyvgart Hytrulo, Efgartigimod Alpha, and Hyaluronidase QVFC works by visiting vyvgart.com/MOA. That's VYVGART.com/MOA. Brought to you by argenx. Minnesota has your itinerary to an amazing winter getaway. Whether you like classical music or improv comedy, we've got your ticket. Experience world-class performances and legendary venues. Learn more at exploreminnesota.com.